la nación de Israel. Mira el video hasta el final. El reloj profético. Congregación de Avivamiento Espíritu Santo para las Naciones. Y el corazón de Dios. Síguenos, comparte, comenta y dale me gusta. La nación de Israel. La nación de Israel, el reloj profético y el corazón de Dios. Capítulo 8, vamos a ubicarnos en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Ahora, el texto dice, porque el que os toca la niña de su ojo. Estamos hablando de la nación de... porque el que os toca la niña de su ojo. Ahora vamos a verlo un poco más claro en el hebreo, en la traducción del hebreo dice, porque quien los toca a ustedes, toca la pupila de su ojo. El término es babá, diga conmigo babá. Quien los toca a ustedes, toca la pupila de su ojo. En el griego lo vemos un poco más a este tiempo, dice, porque el que los toca a ustedes es como el que toca a la niña, la protegida del ojo de él. Entonces diga conmigo, la nación de Israel es su niña, es su protegida. Y quien toca a Israel, lo toca a él. La palabra para hablar de protegida o de pupila, desde el griego es cones. Diga conmigo cones. Para hablar de protegida de la pupila. Entonces, la idea no es debatir alguna política partidista o estar en un orden religioso, porque no es el tema. Tampoco para defender un sistema de gobierno humano que está sobre Israel. Tampoco es eso. La idea no es crear una división sobre doctrinas o banderas que existen en el mundo, nada de eso. La idea es poder llevar a cada uno de nosotros a lo que el texto nos está hablando sobre quién verdaderamente es Israel. Cuando nosotros queremos pararnos sobre roca firme, sobre la palabra de Dios, para desmantelar uno de los errores más peligrosos que puede cometer el creyente en este siglo XXI, y es hablar en ignorancia sobre el pueblo de Israel. Es común escuchar en las calles, en los medios de comunicación y lamentablemente en los pasillos de muchas congregaciones en nuestra amada Venezuela y en el mundo, discursos cargados de ligereza, de rechazo, de prejuicio hacia el pueblo judío.
Se habla mal de la nación sin conocer sus inicios, sin abrir la escritura y sin comprender la historia del Dios vivo. A veces opinamos desde el desconocimiento, pero la Biblia es tajante. La ignorancia no exime las consecuencias espirituales. Opinar en contra de lo que Dios ha establecido como sagrado puede colocarte sin darte cuenta en una posición donde tienes al mismo diseñador de todo el universo en tu contra. ¿Usted sabía eso? Hay una óptica sobre Israel y que pudiera ser una nación desechada. El argumento más común en la teología errada es conocido históricamente como teología del reemplazo. Es que debido a sus errores, desobediencia y rechazo temporal del Mesías por parte de Israel, Dios lo desechó para siempre y lo sustituyó por la iglesia. Es decir, que nosotros a partir de que recibimos a Cristo ya somos el pueblo de Dios, somos la iglesia y ya Israel pues fue desechado. Esa es esa teología. Pues quiero decirte que no es así. Es una miopía hermenéutica. Confundir la disciplina de Dios con el divorcio de Dios es un error, pero fatal. Para entender a Israel debemos entender el carácter de los pactos divinos. Cuando Dios hace un pacto a Abraham en Génesis capítulo 15, no lo hace bajo condiciones humanas. Dios explica esto exegéticamente. Que el pacto es unilateral. Diga conmigo, es unilateral. Es incondicional. La permanencia de Israel como pueblo elegido no depende de la fidelidad de Israel, sino de la inquebrantable fidelidad de Yahweh. Imaginemos por un momento el derecho internacional moderno. Si una persona ataca una embajada extranjera en un suelo venezolano, no está atacando simplemente un edificio, escucha bien, no está atacando simplemente un edificio de bloques y de cemento. Está agrediendo la soberanía del país que esa embajada representa. Las consecuencias no son locales, son internacionales. De la misma manera, Israel es una embajada de la soberanía de Dios en la tierra. ¿Cuántos lo habían visto así? Tratar a Israel con ligereza no es un asunto meramente social o político. Es violar la inmunidad diplomática espiritual que el Rey de Reyes le otorgó a esa nación. Bendecir a esa nación no es una opción ideológica, de ideología, pues. Es caminar perfectamente en sincronía con un diseño eterno que activa una bendición o una maldición sobre las naciones de la tierra, de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículo 3. Versículo 8, para entrar en el corazón del mensaje, en el hebreo original, la expresión utiliza la palabra niña del ojo, que es babá, eino. La palabra babá no es simplemente una descripción anatómica sobre el cuerpo, sobre la parte del cuerpo, no. Es una palabra anatopédica que evoca protección absoluta. En la anatomía, la pupila es la abertura por la que entra la luz, pero esta resguarda por la córnea, los párpados, las pestañas, el hueso orbital. Si un objeto se acerca a tu ojo, el cuerpo no piensa para parpadear, simplemente ¿qué hace? ¿Qué hace? Básicamente la ley espiritual va a resguardar a su nación. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través del profeta Zacarías? Nos está diciendo que cuando alguien ataca, habla mal o intenta destruir a Israel, la reacción de Dios no es tardía ni analítica, es una reacción de reflejo del defensivo absoluto. Tocar a Israel
es meter el dedo en el ojo de Dios. Y nadie mete el dedo en la pupila del Todopoderoso. Nadie mete el dedo en la pupila del Todopoderoso y va a salir ileso. Septuaginta, la traducción del griego al Antiguo Testamento, es la palabra kores, que además de pupila, en griego antiguo significa doncella. Entonces Israel es la doncella del Señor. O muchacha protegida. Dios ve a Israel no como una estructura política corruptible, sino como una propiedad privada y protegida. A pesar de todos sus desvíos históricos, Dios ve a Israel como su muchacha protegida. Es innegable, y la misma Escritura lo documenta con honestidad brutal, que Israel falló. Adoraron al becerro de oro en el desierto, cayeron en idolatría de los Baales en la época de los reyes y rechazaron la visitación del Mesías, a Yeshua, a Yeshua HaMashiach, provocando así la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas de Tito. Pero aquí entra lo que es dentro de la teología la hermenéutica correcta, porque el error del hombre jamás va a anular la promesa de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 3 al 4 dice: ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su credulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a ver lo que es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. El hijo menor tomó la herencia del padre, se fue a una provincia apartada, malgastó los bienes con rameras y terminó viviendo en miseria absoluta, deseando comer la comida de los cerdos. Ahora, si los vecinos de aquella provincia hubieran visto al muchacho en el lodo, habrían dicho: ese joven ya no tiene padre, fue desechado, es una vergüenza. Habrían hablado en ignorancia. Pero el estatus de hijo no se lo daba su comportamiento en el fango, se lo daba la sangre del padre que corría por sus venas. Amén. Cuando el hijo volvió al padre, no lo recibió como un esclavo, lo puso en el mejor vestido, le puso lo mejor, le puso la mejor vestimenta, la mejor ropa, le puso el anillo, le puso el calzado, le puso autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Israel ha estado en el fango de la historia, disperso por las naciones, pero el Padre nunca ha roto el acta de paternidad. Hay una realidad de la iglesia al día de hoy, y es que la iglesia es un injerto silvestre. Había escuchado, el apóstol Pablo dedica 3 capítulos, desde el 9 hasta el 11, para hablarnos sobre esto. Libro de Romanos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, 3 capítulos completos para hablarnos sobre eso, para explicar este misterio de los gentiles, para que no caigamos en la soberbia intelectual o religiosa. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 21, vemos el mensaje del olivo silvestre. Dice, Pablo utiliza la metáfora agrícola del olivo. Israel es el olivo cultivado, la iglesia gentil es el olivo silvestre. Por la incredulidad de alguna de las ramas naturales, estas fueron desgajadas, y nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en su lugar para ser hechos partícipes de la raíz de la rica savia del olivo. Hay una advertencia de Pablo a la iglesia de hoy. Es severa
y es directa. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Vamos a ver qué nos está diciendo. La iglesia actual sufre de grave complejo de superioridad cuando ignora sus raíces severas. Por lo tanto, el antisemitismo o el desprecio hacia Israel dentro de la iglesia es no solo ignorancia histórica, es una autoinfección espiritual que aún hasta nuestro calendario fue modificado. Y el reloj del mundo es ese pueblo judío, el pueblo de Israel. El mundo, la política y la religión ven a Israel como un lienzo manchado por los conflictos geopolíticos del Medio Oriente. Pero el diseñador divino está en un proceso de restauración profética. Usted sabía que en el año 1948, contra todo pronóstico humano y cumpliendo la profecía del libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, que dice así: nacerá una nación en un solo día. Israel volvió a ser un estado soberano después de casi 2000 años. 2000 años. Vuelve Israel a ser un estado, una nación soberana. Ahora, en 1948, cuando ninguna otra nación en la historia de la humanidad ha resucitado de entre los muertos. Ninguna nación ha sido tan pisoteada y fuera del mapa y después renacer de entre los muertos. Ninguna. Pero Israel sí lo hizo. Tras 2 milenios, sin perder su identidad, su cultura y su idioma. Esto no es política, es el dedo de Dios o el milagro de Dios moviéndose sobre el pueblo de Israel. Y tenemos que conocer el por qué Dios colocó a esa nación ahí y que hay un propósito de parte de Dios para ellos, pero que también somos bendecidos nosotros cuando bendecimos a Israel. Si nos paramos en lo que Dios está hablando, no vamos a tener un Dios en contra de nosotros, sino a favor. Entonces hay una urgencia vital para el espacio geográfico que nos ha tocado vivir. Cuando una sociedad o líderes de una nación se levantan a proferir maldiciones, insultos, rechazos contra el pueblo de Israel, están activando una ley automática descrita en Génesis 12:3, que dice así: maldeciré a los que te maldijeren. No podemos esperar que la bendición integral del cielo repose plenamente sobre las tierras donde se maldice lo que Dios ha bendecido. Nuestro caminar como iglesia en Venezuela debe ser de valladar. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz como iglesia y reparar lo que está mal, pero tenemos que mantenernos en esa esfera. Nuestra caminar como iglesia en Venezuela debe ser de valladar y de reparación. Nos corresponde a nosotros, los altares familiares y congregacionales, levantar una voz de intercesión que contrarreste la ignorancia del mundo. Debemos alinearnos al Salmo 122:6, que dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, dice la Escritura. La prosperidad de la iglesia y de la tierra está ligada a nuestro corazón hacia el diseño de Dios. La iglesia de hoy no está llamada a adoptar la política de Estado moderno de Israel de forma ciega, porque los gobiernos humanos cometen errores, pero sí estamos obligados a amar al pueblo. Diga conmigo: yo debo abandonar todo lenguaje de desprecio contra Israel, eliminar de nuestras conversaciones críticas destructivas
basadas en noticias cegadas del mundo secular. Diga, yo debo abrazar la identidad de injerto, reconocer con gratitud que la promesa que hoy disfrutamos vinieron a través de ellos. Diga, yo debo interceder proféticamente, entender que el reloj de Dios no se mueve por el calendario gregoriano, sino por lo que sucede en Jerusalén. La plenitud de la iglesia y la segunda venida de Cristo están íntimamente ligadas a la redención final de Israel. Diga, de acuerdo a Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 26. Imagina un padre terrenal que tiene a un hijo y que ha tomado malas decisiones, que ha sido rebelde y está pasando por consecuencias de sus actos. El padre lo está disciplinando y el proceso es doloroso quizás. De repente un extraño en la calle viene y empieza a golpear, insultar y a pisotear a este hijo en el suelo. ¿Qué usted cree que hará el padre? ¿Acaso se va a unir al extraño? Jamás. El padre se interpondrá y dirá, yo estoy disciplinando porque soy su padre, pero tú no tienes ningún derecho de tocarlo. Con mi hijo no te metas. Eso hace Dios con Israel y eso hace Dios contigo, iglesia. Dios ha disciplinado a Israel a lo largo de la historia, pero sigue siendo su primogénito entre las naciones. Éxodo 4:22. La iglesia no es un verdugo de Israel. La iglesia es el testimonio vivo de la misericordia que un día provocará celo en las ramas naturales para que regresen a casa. Dejemos atrás la religión infructuosa, soltemos las pasiones políticas de este mundo que perece y levantemos nuestra mirada al estándar de la palabra. Amemos lo que Dios ama, protejamos en oración la niña de sus ojos y caminemos bajo los cielos abiertos que se activan cuando nos alineamos a los pactos eternos del gran yo soy. Hoy nos plantamos delante de tu presencia con un corazón humilde y reconociendo que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en mi camino. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, por ignorancia, por ligereza o por dejarnos llevar por las corrientes, por la opinión de este mundo, abrimos nuestra boca para juzgar, menospreciar o hablar mal de la nación de Israel, el pueblo que tú escogiste desde la eternidad. Hoy rompemos en el nombre de Jesús con toda teología de reemplazo, con todo espíritu de soberbia religiosa y con todo prejuicio político en nuestra mente. Nos alineamos con tu diseño eterno. Reconocemos con profunda gratitud que nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados por tu pura gracia en el olivo santo, y que es la raíz la que nos sostiene a nosotros y no nosotros a la raíz. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tus pactos y de tus promesas. Señor, hoy bendecimos desde
tierra, desde Venezuela a la nación de Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, sabiendo que al amarla y respetarla nos alineamos con tu bendición. Guardamos en nuestro corazón la revelación de que ellos siguen siendo la niña de tus ojos, tu pupila protegida. Te pedimos que esta palabra no caiga en tierra infértil, que esta congregación camine en una dimensión superior a la madurez espiritual, libre de dogmas humanos, entendiendo los tiempos proféticos que nos han tocado vivir. Sella este mensaje en el espíritu de cada hombre, cada mujer, cada joven aquí presente. Que seamos una iglesia intercesora, una iglesia informada por tu verdad, no por el mundo. Nos despedimos de este lugar, pero nada más de tu presencia. Nos movemos bajo cielos abiertos, bajo tu favor, bajo tu protección. Toda gloria y toda honra y toda alabanza sea para ti, hoy, mañana y por la eternidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén.